Ok, mira. Ojo, hay otras cosas que tienen que entender, aunque no están explícitas acá, y es lo siguiente. Lo que nosotros charteamos inicialmente es algo que ahora mismo tiene que quitarnos el sueño, como que se llama, pero es algo que debe estar claro. Okay. El primer gráfico que nosotros hicimos era velocidad y concentración de sustrato, ¿verdad? Eso significa lo que nosotros estamos graficando es si tú tienes un vaso, ¿verdad? Un beaker, un contenedor, y tú tienes que a una enzima X. Si yo a esa enzima comienzo a echarle sustrato, lo que yo veo acá es la función de la velocidad. A medida que yo aumento la cantidad de sustrato, ¿cómo afecta la velocidad? ¿Cómo va cambiando la velocidad? Ya nosotros vemos que normalmente ocurre esto. Ahora bien, hay otra circunstancia que hay que considerar. ¿Cómo se veía el gráfico? Y esto ya sabemos que es Vmax, ¿verdad? Y acá habíamos dicho que esto era KE. So, si nosotros estamos charteando velocidad sobre, en este caso, concentración de enzimas, ¿cómo ustedes esperarían que fuera el chart? No entendí bien la pregunta. Que lo que nosotros charteamos inicialmente era, tú tienes un vaso, un contenedor con cierta cantidad de enzimas. Vamos a decir que, o sea, en este caso hay 4, pero el punto es que independientemente de la cantidad de enzimas que hay, tiene una cantidad específica. Y lo que tú estás haciendo a ese medio es agregándole el sustrato a esa enzima y midiendo su velocidad. Eso es lo que nosotros charteamos aquí. Ahora, si nosotros hiciéramos un gráfico en el cual la variable que nosotros estamos cambiando es la concentración de enzima, entonces, ¿cómo fuera la línea que saliera acá? En el primer ejemplo, nosotros teníamos 1, 2, 3, 4 hornos. Directamente proporcional, como una línea recta así en paralelo, ¿no? Ajá, correcto. Ok. So, aquí lo que nosotros vemos es que nosotros tenemos una cantidad set de enzimas, en este caso, lo comparamos con hornos, tenemos 4 hornos, y lo que nosotros charteamos es la velocidad de producción de estos hornos a medida que nosotros aumentamos la cantidad de piezas. Si tú pones una pieza, después pones otra pieza, después pones otra pieza, si tú vas agregando piezas de manera paulatina, la velocidad va aumentando hasta que tú comienzas a agregar de 4 en 4. Toda la velocidad llega a su máximo porque tú nada más tienes 4 hornos. Tú puedes poner aquí 8 piezas, pero solamente tú puedes entrar de 4 en 4. Esto es lo que vimos en este efecto acá, que era saturabilidad, donde ya tú no tenías sitio activo de la enzima para seguir metabolizando enzima. Por esto tú tenías que esperar a que esa enzima terminara con ese sustrato y luego cogiera otro. Ahora, lo que nosotros estamos representando aquí es, ¿qué pasa? Si a medida que pasa el tiempo, yo agrego más hornos, o sea, agrego la concentración de enzima, agrego más hornos.
Mientras más oro más tengo, más velocidad yo puedo alcanzar. La relación entre velocidad y concentración de enzima es directamente proporcional, porque nuevamente más hornos, más velocidad puedo alcanzar. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Sí, sí. Sí, señor. Okay. Ahora, la razón principal por la que nosotros hablamos de esto es porque muchos de los fármacos que nosotros utilizamos actúan sobre todo antimicrobianos, antineoplásicos también. Cuando hablábamos de gota, de la Schneider, mencionamos allopurinol, mencionamos febuxostat. El punto es que la gran mayoría de los fármacos ejercen o inhiben o estimulan una enzima o inhiben o estimulan un receptor. Eso es lo que hace. Todo lo que nosotros hacemos en farmacología es alterar la mecánica de una vía metabólica o de un receptor. Eso es lo que hacemos. No hacemos otra cosa. Ahora bien, nosotros vamos a comenzar hablando por inhibición. El gráfico base con el que nosotros vamos a trabajar generalmente siempre va a tener esta forma. Es el gráfico de Michaelis-Menten, porque normalmente lo que ¿qué es eso? Este es el gráfico base que vamos a utilizar y es porque generalmente nosotros vamos a medir siempre la velocidad a la que ocurre ese proceso y a concentración de sustrato. En este entorno, nosotros en general vamos a asumir que la cantidad de enzimas o en este caso receptores es constante. Y nuevamente lo que vamos a cambiar es esto. Y cómo se alteran estas dinámicas cuando tú te encuentras frente a un estimulador o inhibidor. En este caso particular, vamos a hablar de los inhibidores. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Ya nosotros sabemos que en el gráfico base nosotros teníamos algunas medidas que eran las medidas base. Una era Vmax y la otra era Km, que habíamos dicho que era la concentración a la cual tú alcanzas la mitad de la velocidad máxima. ¿Verdad? Esto es Km, esto es Vmax. Vamos a quitar toda esta cosa del medio, quedamos en lo básico. 40 Vmax, y aquí está Km, ¿verdad? Ahora bien, como ustedes ven acá, nosotros tenemos en general dos tipos grandes de inhibición. Una es la competitiva y la otra es no competitiva. Y generalmente a lo que se refiere a eso es a través del mecanismo por el cual ejercen su efecto. En general, cuando nosotros hablamos de de inhibidor competitivo, decimos que vamos a suponer que esto es un enzima, ¿verdad? Y como ustedes ven aquí, lo que cabe es algo circular. Entonces, encima su sustrato natural es así circular. Así que este es el sustrato natural. Ahora, pueden haber otras sustancias que tengan correlación, que puedan entrar aquí a este llamado sitio activo de la enzima, pero que tengan, vamos a decir, una estructura de esta manera. La molécula es diferente, pero tiene un área que se acopla al sitio activo de la enzima. Ahora, este sería un inhibidor. Ahora, nuevamente, los inhibidores se dividen en dos tipos. Están los competitivos. Generalmente los competitivos tienen la
cualidad de que se unen directamente al sitio activo igual que el sustrato natural. Y causan pues inhibición de esa manera, ocupando el sitio activo. Sería algo como así. Algo así. Este no es el sustrato natural. Y este medicamento, esta sustancia, lo que hace es que se une al sitio activo y bloquea, no permite que el sustrato natural se una a la enzima. Ahora, esta sustancia tiene la cualidad de que no se metaboliza por la enzima, solo ocupa el espacio. Entonces, en general, cuando ustedes vean que una sustancia ocupa el mismo lugar que otra, pero no se metaboliza, no progresa, no se convierte en un producto y previene al sustrato natural de convertirse en un producto, es un inhibidor competitivo. Ahora, los inhibidores competitivos tienen la cualidad de que, en general, nosotros los denominamos como reversibles. Y la razón por la cual son reversibles es porque si usted aumenta la cantidad de sustrato natural, estos pueden desplazar al inhibidor competitivo y el sustrato puede tomar la posición de la enzima. Eso es un tipo de inhibición que es dependiente de concentraciones. Quien va a ocupar el sitio va a ser la sustancia que en mayor concentración se encuentre. Ahora, ¿cómo nosotros demostramos, cómo nosotros charteamos esto acá? Fíjense. Voy a ponerlo en rojo. Perdón. En gris. Normalmente lo que nosotros vemos es esto. Fíjense. Fíjense. O sea, vamos a poner que la línea roja es igual a enzima más sustrato. Y la otra línea es gris, es igual a enzima más sustrato más inhibidor. En este caso, competitivo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Fíjense. Al final, la enzima llega a su Vmax. Lo que nosotros estamos viendo acá es que le toma más tiempo. Le toma más concentración llegar aquí. Y eso se refleja también en la KM. Fíjense, la Vmax para las dos ocasiones es igual. Su Vmax es igual. Ahora, la KM cambia. La KM de enzima más sustrato está aquí. Vamos a decir que esto es una concentración de 3. La KM es 3. Cuando yo mezclo la enzima con el sustrato con el inhibidor competitivo, la KM me cambia a 4. Y la KM habíamos dicho que era la concentración, ¿verdad?, de sustrato a la cual yo alcanzaba la mitad de la Vmax. Si ahora yo necesito más sustrato para alcanzar la KM, la mitad de la velocidad máxima, eso significa que el inhibidor me está disminuyendo la afinidad de la enzima por el sustrato. Me está desplazando la KM hacia la derecha. Me está aumentando el número de la KM. Ya hemos dicho anteriormente que la KM era inversamente proporcional a la afinidad. Mientras menor KM es igual a mayor afinidad. ¿Verdad? Si yo estoy desplazando la KM nuevamente hacia la derecha, la estoy aumentando. Y si la estoy aumentando, entonces estoy disminuyendo la afinidad entre la enzima y el sustrato. Ahora, recuerden, aquí lo que estamos cambiando es sustrato. Llega un punto en el cual, aunque me tomó más tiempo y más concentración llegar a la Vmax, yo llegué. Las inhibiciones competitivas actúan por
competición, valga la redundancia, del sitio activo, son dependientes de concentración, son reversibles siempre y cuando tú puedas aumentar la concentración de sustrato a una concentración mayor que la del inhibidor. La Vmax se mantiene constante y la Km regularmente se ve aumentada, por ende disminuyendo la afinidad entre estos dos señores. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Ahora nosotros tenemos otro tipo de inhibición, que es el no competitivo. Vamos a ponerlo de amarillo. En el amarillo nosotros tenemos esto. A ver si yo lo puedo poner así. Ok, yo creo que aquí estamos bien. Ahí. Ok, el otro tipo de inhibición que nosotros tenemos es la inhibición no competitiva. La no competitiva. Oh. Hello. What's up? Who? This is a lady, right? Shouldn't be. Shouldn't be. Okay. Shouldn't be, yeah. But just in case, let me double check. I'll double check. I'll get back to you. Denme un segundito. Okay. Entonces, la inhibición no competitiva tiene la cualidad de que regularmente el inhibidor no se une al sitio activo, sino que se une a otra área de la enzima. Y lo que hace es que altera la estructura del sitio activo, vamos a decir. Vamos a poner dos casos. Uno se une por afuera y lo que hace es que altera el sitio activo. Debería tener forma semicircular. Y vamos a decir que lo que hace que el sitio activo se ponga así y que el sustrato natural que va ahí no pueda establecer contacto. Ese es un tipo. El otro tipo es un inhibidor que se pone aquí en el sitio activo, pero lo que hace es que se ancla. Se une covalentemente con la enzima. Y no se puede quitar. De ahí en adelante esa enzima está inutilizada. No sirve. De las dos formas, ¿verdad? Está inutilizada, porque si el sitio activo no está viable, ¿verdad? Eso significa que tenemos menos cantidad de enzimas para metabolizar el sustrato. So, desde ya nosotros, nada más con esta explicación, ya nosotros tenemos que entonces pensar que estos tipos de inhibidores lo que me afectan es la Vmax. Porque la Vmax es totalmente dependiente, la velocidad máxima es totalmente dependiente de la cantidad total de enzimas que yo tengo. Y si estos inhibidores lo que hacen es que me embroman
el sitio activo me incapacitan la enzima, entonces la Vmax total se va a ver disminuida, que es lo que nosotros vemos acá. Fíjense. El amarillo, entonces, es enzima más sustrato más inhibidor no competitivo. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Fíjense. La Vmax inicial estaba aquí arriba. Ahora la Vmax está aquí abajo. Existe esta diferencia de Vmax. Es la misma enzima. Yo tengo la misma cantidad de enzimas, pero nuevamente, como estas inhabilitan la enzima completa, la velocidad total baja. Ahora, para ponerlo en perspectiva, eso significa que si yo tenía 4 bonos para hacer pizza, ahora solamente voy a tener 3 o voy a tener 2. Mi capacidad de producción, mi velocidad total disminuye drásticamente. Ahora, miren lo otro. La KM se mantiene. En la inhibición competitiva, la enzima que se ve afectada deja de funcionar. Pero todas las otras funcionan de manera normal, no afectadas. Por ende, la KM es la misma, pero la Vmax cambia. Si nosotros sintetizamos, podemos decir que la inhibición la dividíamos en competitiva, no competitiva. La competitiva tiene la cualidad de que me desplaza la KM hacia la derecha, o sea, me disminuye la afinidad entre la enzima más el sustrato, pero la velocidad máxima se mantiene igual, porque es un tipo de inhibición reversible, donde yo puedo restituir la función de la enzima siempre y cuando yo pueda alcanzar concentraciones adecuadas del sustrato que me desplacen el inhibidor. En cambio, en la no ajá. En el competitivo, la KM baja. La KM se mueve a la derecha, o sea, aumenta, lo que disminuye la afinidad. Ya. La KM va de aquí hacia acá, o sea, a la derecha, aumenta. De 3 pasó a 4. Aumenta la KM, disminuye la afinidad, porque KM y afinidad son medidas inversas. Por ejemplo, si tú dices que una enzima tiene una KM de 100 versus otra enzima que tiene una KM de 10, eso significa que la KM de 100, esa enzima, tiene muy poca afinidad por el sustrato, porque yo requiero, lo que me indica la KM es la concentración de sustrato a la cual yo alcanzo la mitad de la velocidad. Para alcanzar la mitad de la velocidad yo necesito muchos sustratos, por ende hay poca afinidad. Ahora, si una KM es de 10 en relación a esta, me indica que yo con poco sustrato alcanzo la mitad de la velocidad máxima. Hay una afinidad alta. Son medidas contrarias. Esta es afinidad alta. Esta es afinidad baja. Bien. Mientras menor es la KM, más rápido funciona con el sustrato y más rápido y mayor es la afinidad. ¿Se entiende eso? Es al revés. Preguntas. No. Seguro. Yo lo entendí. Ok. Pero en la no competitiva, la KM se ve inafectada. Por ende, la afinidad tampoco se ve afectada, porque son medidas dependientes. Lo que sí hay es una disminución de la Vmax, porque yo inhabilito a la enzima. Esas son las diferencias entre una y otra. Y aquí, pues, de manera general, cómo se ven gráficamente. Y nuevamente tiene sentido. Ahorita nosotros dijimos que este gráfico era de velocidad y concentración de enzima. El gráfico era así. Mientras más enzima, más velocidad. Lo que me da velocidad total es la cantidad de enzima que yo tenga y pues, la capacidad máxima que ellos puedan alcanzar. Si yo estoy inhabilitando enzimas, disminuye la velocidad total, disminuye la cantidad de hornos.
¿Estamos claros ahí con inhibición? Bien. Ajá. Déjame ver si yo entendí bien, por favor. Mira, entonces, básicamente, estamos diciendo que en la inhibición competitiva, ¿verdad? Que es una inhibición reversible por el hecho de que dependiendo de la cantidad de sustrato, se puede remover ese inhibidor, ¿verdad? Y que el sustrato siga haciendo su trabajo. Entonces estamos diciendo que la KM es la que queda afectada por el hecho de esa reversibilidad que tiene, ¿verdad? Bien. Sí, tú lo puedes decir así. Esencialmente. Bien. Ok, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas? No, seguros. Oye, tienen que tener. Una pregunta. Oh, ok. Como en la competitiva aumenta el KM, eso quiere decir que para alcanzar la velocidad en la competitiva hay que ponerle más sustrato al encima, ¿verdad? O más encima. Ajá. Sí. Sí, Okay. exacto. No decimos más sustrato. ¿O eso fue lo que dijiste ahora? Sí. Sí, Ok, sí, exacto. Tú puedes alcanzar la velocidad máxima original, pero tienes que poner mucha más cantidad de sustrato. Okay. Yo creo que Dilady dijo que no entendió. Dilady, pero tú entendiste. Sí, ese no fue al principio de la clase cuando Yolanda preguntó que si no había preguntas. Ah, de lo anterior. Ujú. Y ese Todo bien. chicken. No, tú sabes, después de un día estresante. Qué bueno. Muy bien. Güey. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Tú tienes que tener cuidado con esto, ¿verdad? De entenderlo bien, de que ustedes puedan sentarse, graficar, ¿verdad? Expresar a través de gráficos. Me dije, eso es lo que van a ver. O sea, le van a poner gráficos, le van a poner una situación y le van a preguntar qué es eso, qué es lo que está pasando, el medio es competitivo, no es competitivo, qué se ve afectado. Esto es algo que vamos a ver en hemato también cuando hablamos de hemoglobina, que hay algunas cosas que se expresan a través de estos procesos. Otro es, le van a poner una situación, le van a decir cuál de los siguientes gráficos se correlaciona con la situación explicada, eso, esto, esto, esto. Eso es algo que hay que entender, es bien importante. Y nuevamente, no solamente por este tema, sino porque vamos a ver esto en otros. Sobre todo, como le dije, cuando hablemos de hemoglobina, porque hemoglobina, aunque esto estamos hablando desde encima, esto es un concepto que se aprovecha para muchas cosas, tanto en fármacos, como le dije, como en hemato, particularmente en hemoglobina, porque la hemoglobina se comporta más o menos siguiendo, no estos patrones específicamente, pero parecidos. So, lo otro que vamos a ver es esto. Miren, el plot de Lineweaver. El plot de De nuevo, pero en Lineweaver. español. ¿Cómo? ¿Qué pasó? De nuevo, pero en español. ¿El qué? Ah, eso, Lineweaver. Lineweaver. Se ve raro, pero no me preocupe, ustedes se van a acostumbrar a ese nombre. Lineweaver plot. ¿Qué es lo que tienen que saber acá? Como ustedes ven, lo que nosotros estamos representando es lo mismo que hacemos en los charts tradicionales. La única diferencia es que representamos los recíprocos.
La ventaja que tiene de hacerlo de esta manera es que nos permite chartear de la siguiente forma. Ups. Miren, esto entonces sería negativo, esto sería positivo. Estos serían números negativos, números positivos, y esto sería aquí números positivos. Aquí yo siempre voy a representar mi velocidad, y aquí yo voy a representar sustrato. ¿Cuál es el detalle? Anteriormente, nosotros habíamos dicho que la Bmax, que es este punto acá, este punto aquí, o sea, nosotros lo representamos con este punto aquí. Una línea trazada entre la velocidad máxima graficada, ¿verdad? Y el punto al correspondía al eje de la Y. La KM era, siempre lo ponen aquí, pero realmente es bien representado, es acá, en el eje de las X, porque es la concentración, ¿verdad? A la cual se alcanza la mitad de la velocidad. Se representa aquí. Solo lo que nosotros vamos a hacer es que en vez de hacer estas curvas, nosotros vamos a representar con rectas. Y como ustedes ven acá, lo que a nosotros más nos va a importar es los puntos o las ubicaciones donde la función, en este caso la línea roja, intersecta cada una de los, o sea, el punto donde se intersecta cada uno de los ejes, tanto X como Y. Nuevamente, aquí hay concentración de sustrato, aquí yo sigo representando velocidad. Este punto donde se intersecta la función y sería Vmax. Y este punto donde se intersecta la función y concentración de sustrato es Km. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tienen que tener aquí? Fíjense los cambios. No entendí por qué eso viene siendo KM, el que esté en negativo, en la concentración negativa. No, porque el detalle con negativo es que nosotros estamos aquí calculando es el recíproco, o sea, 1 sobre Km negativo. O sea, el Km sería el número normal y 1 sobre Km negativo. Si tú divides un número positivo entre uno negativo, el resultado te va a dar negativo, por eso se ponen de esta área, se ponen de este lado. Y la única ventaja que tiene el Lineweaver plot es esto, que te permite representar con líneas rectas, más nada. En pocas palabras, es sencillamente otro método de tú representar los tipos, la cinética enzimática y los efectos que tienen diferentes inhibidores. Simple. Bien. Una pregunta. ¿Hay alguna situación en específico en el que se use uno o el otro? Para joder. Para motivo de examen. Ya. En la vida real no se utiliza ninguno, de hecho. Esto es para joder. Pero, o sea, esa sería la respuesta entre nosotros, ¿verdad? Pero la respuesta real son sencillamente son diferentes técnicas para representar lo mismo. Y lo que se busca con esto es que usted pueda tener los fundamentos matemáticos y farmacológicos que teóricamente le pueden servir para identificar potenciales patrones. Ahora, en la vida, a menos, o sea, eso es más útil cuando usted, por ejemplo, está leyendo artículos nuevos, medicamentos nuevos, es más para que uno se familiarice con esos conceptos y cuando tú lo veas en alguna presentación de algún fármaco nuevo o algo, tú por lo menos tengas una idea de qué es lo que está pasando y puedas interpretar.
Porque se supone que nosotros, eventualmente, ya cuando uno está en práctica clínica, se va a encontrar con muchos medicamentos, ofertas. Aquí, naturalmente, en general, las farmacéuticas lo que quieren es vender su medicamento. Y normalmente, como lo hacen es haciendo advertising con pruebas de laboratorio, estudios, y lo que te enseñan en esos estudios son cosas como esta. Te enseñan gráficos, te dicen, mira, esto funciona así, o mira, estos fueron los resultados, o este fue el patrón que dio el laboratorio. Y se supone que nosotros tenemos que tener la habilidad de por lo menos interpretar básicamente esos hallazgos y decidir si realmente es algo que hace lo que dice hacer y si es algo que de lo cual nosotros a quien se lo vamos a prescribir se va a beneficiar. Y para eso tú tienes que tener por lo menos conocimiento básico pues, de esto, conocimiento básico farmacológico. Esa es la real utilidad. Ahora, Language Plot, eso no se usa ya, según tengo entendido. Ya eso sí es para joder. Es como, yo no me acuerdo cuál fue la otra circunstancia, pero yo sé que vimos en algún momento, vimos una prueba que ya no se usa, pero aquí la utilizan. No me acuerdo cuál fue ahora mismo, pero yo sé que hay otra en GI. Vamos a ver esto. Feeling test. Era algo que anteriormente se utilizaba para tú determinar dónde estaba el problema. Si era absortivo, si era metabólico o sencillamente de deficiencia de vitamina B12. Tanto lo hacían antes, ¿no? Para ver dónde era que estaba el problema, si era la absorción, el metabolismo, okay, o eliminación. Y ya eso no se usa. Pero es una prueba que tiene varios fundamentos fisiológicos interesantes. Y se utiliza en estos tipos de pruebas para ver si usted entiende bien fisiología. En este caso, gastrointestinal es absolutamente igual. Aunque ya no se usa en la vida real, aquí las utilizan para probar conocimiento, no sobre la prueba, sino sobre sus fundamentos. Y eso no es muy súper frecuente, pero se va a encontrar con eso. Eso pasa con esto particularmente, con este plot. No, nuevamente, como estamos representando es el recíproco, aquí yo quité el menos, el recíproco, nosotros comenzamos a representar el de negativo, y nuevamente el punto donde se conecta el eje de la X con la función es KM, que es el equivalente a este punto de aquí, ¿verdad? Que de hecho sería como aquí, pero en fin. Este sería Vmax, este sería KM. Esos puntos yo los estoy representando ahora así. El punto donde se cortan las dos rectas, esta sería Vmax, y donde se encuentran estas dos acá, esta es KM. ¿Por qué eso es importante? Porque nuevamente nos va a servir a nosotros para representar de manera diferente los tipos de inhibición. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Fíjense, este es inhibición. Y lo que yo estoy viendo, el competidor en cómo se clasificaría, cómo se representaría si yo grafico esta función en presencia de un inhibidor competitivo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Anteriormente habíamos dicho que la inhibición competitiva me aumentaba la KM y no me afectaba la Vmax. Míralo ahí. Si yo muevo
ese punto hacia adelante, estoy aumentando la KM. Aquí las dos líneas pasaron por el mismo punto, so la Bmax es igual. Y aquí yo estoy representando un tipo de inhibición competitiva, donde aumenté la KM, la moví hacia la derecha, pero la Bmax se mantuvo igual. Ahora ustedes dirán, ¿cómo así? Si no, yo no debería alejarme para la izquierda. No, porque si esto es menos 5 y esto es menos 3, menos 3 es mayor que menos 5, porque es más. Si tú debes menos 5, tú debes más que menos 3. Son menos 3 es mayor que menos 5. ¿Entienden eso? Sí, estamos cerca del cero. Exacto. Mientras más tú estás cerca del 0, más grande es el número. O sea, más grande es el valor. Porque nuevamente, menos 100 es mucho menor que menos 1. Porque está más cerca del punto de partida. Tienen que tener cuidado con eso. De que si ustedes van a graficar de que la KM está aumentando, lo que tienen que hacer es acercarse a 0. Si en cambio nosotros tuviéramos esto, lo que yo estaría representando es, ¿qué me representa esa línea azul? O sea, si el normal es el rojo, es el baseline, el sin inhibición, ¿qué me representaría el azul? Bien. La KM sería menor ahí y la B más igual. Ok. Esto me está diciendo lo que esto me dice. La Bmax es igual, pero la KM es menor. Ahora, ¿qué debería estar en el medio de este proceso? O sea, ¿qué tipo de sustancias no pueden causar eso? Hay Esa solamente fue la un balance. Dímelo. que tú la dijiste hace un ratito. Yo. Mira, un poquito más adelante, nosotros vamos a hablar de esto, potencia. So aquí, lo que yo tengo, aquí, si yo tengo una sustancia que cuando yo la expongo y la comparo con la rojo, es igual a sustrato más enzima, ¿verdad? Y azul en este caso es igual a sustrato más enzima más alguien desconocido. Si yo estoy viendo que el efecto que tiene ese desconocido es no alterarme la Bmax, pero disminuirme la KM, significa que es una sustancia que me aumenta la afinidad entre el sustrato y la enzima. Por ende, ese es un potenciador. En pocas palabras, esta sustancia hace que este proceso no ocurra más rápido, porque la velocidad máxima es igual, pero que sí que sea más eficiente. Que si yo antes necesitaba una concentración de 10 del sustrato, que todo este proceso comience a pasar en una concentración menor, vamos a decir una concentración de 5. Esto es un potenciador. ¿Se entiende eso? Por último, ¿verdad? Si nosotros representamos una inhibición no competitiva, ya nosotros sabemos lo que pasa ahí. En la no competitiva, la KM se mantiene igual y la Bmax disminuye. ¿Verdad? Ahora, como nosotros estamos hablando de los recíprocos, aquí las cosas son al revés. Significa que, nuevamente, si es no competitivo, yo sigo con mi KM normal, pero la Bmax está disminuida.
Ahora, si la B más está disminuida, ¿por qué yo la estoy poniendo por arriba del punto inicial? Porque nosotros estamos hablando de recíprocos. Una manera fácil de entender es si 1 sobre B, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir modificando a B. Vamos a decir en el primer caso que B es 2. So 1 sobre 2 es igual a que espérate. 0.5. 0.5. Ahora, si B es 4, entonces eso sería 0.25. Ahora, eso es B, cada vez que B aumenta, el número disminuye. Ahora, si yo comienzo a hacer lo contrario, si B es 1, el total es 1. Si B es 0.5, el total es 2. Como yo estoy sacando el recíproco, a medida que yo aumente la velocidad, el número va a ser menor. Por ende, si este es mi punto de partida, mientras más yo bajo, lo que estoy indicando es que la velocidad es mayor. Ahora, a medida que yo aumento la velocidad, a medida que yo, eso fue lo que hicimos aquí, a medida que yo disminuyo la velocidad, ¿verdad? El número que yo tengo es mayor porque estamos sacando el recíproco. Y aquí los números están al revés. O mira lo que ustedes están viendo ahí. Sin inhibición está aquí. No competitivo. La B max está representada hacia arriba, pero nosotros sabemos que eso lo que significa es que la B max está disminuida porque yo estoy representando el recíproco. Esto es lo que le expliqué. ¿Se entiende? ¿Entienden más o menos como la idea? Yo sé que es como raro, confuso, pero el número es mayor porque yo normalmente estoy dividiendo 1 entre el número de la velocidad. Mientras menor es la velocidad, mayor es el resultado. Por eso yo, si estoy disminuyendo la velocidad máxima, tengo que poner el punto más para arriba por este cálculo. ¿Entienden eso? En pocas palabras, en el plot de Lineweaver, tú expresas las cosas al revés. Yo sé que es raro, yo sé que es confuso. Por eso es lo que le dije, joder. ¿No entendí? Sí, entendí. 11. Bueno, No sé soy por qué. feo. Podría Ya ser fue. otro ejemplo. No, está bien. No, Está bien. Vamos por paso. Yo sé que la cosa cuando la ponen hacia cuando es al revés es complicado porque cuando al tú revés piensas que de complicado. una manera, si tú piensas que de una manera, pero tú estás pensando cómo es, pero se te olvida poner al revés. Este señor que está aquí es sin inhibición. Es la función de la enzima más el sustrato. Y ya yo Una, sé que este. Ajá. una pregunta, al favor, y disculpa que interrumpa. ¿Por qué razón en el eje horizontal, ¿verdad? Que representa la concentración del sustrato, ¿por qué estamos saliendo desde lo negativo cada vez que agregamos las enzimas, los fármacos inhibidores? ¿Por qué venimos desde negativo? Porque eso es una regla matemática, como tú estás viendo aquí. Nosotros realmente partimos de esta fórmula. Y la manera en la cual tú puedes convertir a B max
como recíproco es si tú conviertes a KM, mira, fíjate. Vamos a ponerlo así. Ok. Si tú quieres separar estos señores que están aquí, la manera más fácil de hacerlo, o sea, en la cual tú puedes separar estos dos componentes y mantener el mismo resultado es convertirlos en sus recíprocos. B más sería 1 sobre B, pero como KM está arriba, para tú convertirlo en el recíproco, tú tienes que, la manera en la que tú representas el recíproco de KM cuando se encuentra en la porción de arriba de una división es 1 sobre menos KM. Esa es sencillamente la manera en la cual tú sacas el recíproco de KM cuando este se encuentra arriba. Ahora, como es 1 sobre menos KM, yo voy a representar esa numeración en el lado negativo, en el cuadrante negativo. Este, como tú ves, se quedó positivo, por eso yo lo represento acá sin ningún problema en el eje de la Y, en vez de representarlo por acá abajo. Bien. Sí, tú ahora sí yo entendí. Ya yo, o sea, porque era que yo no sabía por qué KM quedaba en negativo, pero ya yo lo entendí. Okay. Por esa razón, porque estamos calculando con el recíproco. Esas son reglas matemáticas que yo a este punto no entiendo y no voy a entender nunca. Yo no estudié matemáticas. No, pero ya yo lo entendí ahora. Sí, eso es lo que hay que tener, como le dije, es una idea general, porque todo esto parte de eso, precisamente, conceptos matemáticos. Naturalmente, al principio, yo no entendía mucho de los fundamentos, tuve que aprenderme o buscar la vuelta a algunos por eso mismo, porque tengo que explicarle, me lo van a preguntar. Pero ¿verdad? Yo sé que esto es 1 sobre B, ¿verdad? Y yo sé que esto es 1 sobre menos KM. Este es KM, este punto es KM, este punto es Vmax. So, lo primero que yo voy a ver es cómo a mí me afecta cambiar la velocidad entre el punto, entre donde yo voy a poner. So, mire, vamos a decir que este número, el número acá, esta Vmax, vamos a decir que es 10. ¿Verdad? Lo que yo estoy presentando aquí es 1 sobre Vmax. ¿Qué significa eso? Aquí los números están al revés. Aquí sería 11, aquí sería 12, ¿o no? No, realmente los números se mueven igual. La diferencia es cómo uno hace este cálculo. Fíjate. Vamos a decir que aquí la KM es, perdón, la Vmax. Vamos a poner el número como yo lo puse ahorita, sencillo. Vamos a decir que el base es 2. Entonces, si tú calculas 1 sobre Vmax, ¿verdad? Eso es igual a 1 sobre 2. El total, habíamos dicho que era 0.5. ¿Verdad? Este número, ya yo sé entonces que tengo acá es, la Vmax es 2, pero este punto que yo tengo acá es 0.5. Porque nuevamente el número que yo tengo acá es 1 sobre Vmax. Vmax es 2, 1 sobre 2 es igual a 0.5. So, ese punto acá está representado con 0.5. Ahora, si esa Vmax a mí me cambia, me aumenta o me disminuye, eso me afecta dónde va a estar el punto. Vamos a decir que la Vmax aumentó a 4. Eso sería 1 sobre Vmax es igual a 1 sobre 4. Eso significa que el producto sería ahora 0.25. ¿Verdad? El número es, a medida que yo aumento la velocidad, el lugar donde yo pongo, donde yo represento la Vmax, es un número menor. Eso significa que si esto aquí es 0.5, la mitad es 0.25, ¿verdad? Para yo representar ahora esa velocidad máxima de 4, tengo que hacer esto, salir de la misma KM
y romper o intersectar el cuadro de la Y en este punto. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que la Bmax es 4, yo tengo que dividir 1 sobre Bmax, o sea, 1 sobre 4, y eso me da 0.25. Y si 0 punto está aquí, 0.25 tiene que estar por aquí. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, ¿qué significa eso? Que si yo me muevo hacia abajo en el eje de las Y, estoy realmente aumentando de velocidad. Por eso es que se le llaman recíproco, o sea, al revés. Cada vez que yo me muevo hacia abajo en el eje de las Y, estoy aumentando la velocidad. ¿Se entiende eso? Sí. Es el cuidado que tiene que tener. Mientras más tú te acercas al cero, mayor realmente es la velocidad. Lo que pasa es que el número de botones a la división te da menor. Como pasaba más o menos acá en KM. Que decíamos que mientras más nos acercábamos, la KM era mayor. Pues entonces aquí en la Y pasa lo mismo. Mientras más yo me acerco acá, mayor es la velocidad. Mientras más yo me acerco acá, mayor es la KM. Porque aquí estamos representando al revés. Anteriormente lo que habíamos visto era que mientras más lejos nosotros estábamos, mayor era el número. Ahora es al revés. Mientras más cerca estamos de aquí, mayor es el número. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a disminuir la velocidad máxima? Si en vez de 4 decimos que es 0.5, o sea, la velocidad máxima ahora que voy a representar es menor, entonces, ¿qué yo hago? 1 sobre 0.5. ¿Cuánto es eso? 2. ¿Verdad? Si este es 0.5, aquí sería 1 y aquí sería 2. Entonces, si yo agarro otra línea, salgo de la misma KM y rompo acá, o mejor dicho, intersecto en el número 2, este 1, 0.5 y 2. ¿Qué significa esto? Aunque yo estoy más para arriba del punto original, lo que realmente se refiere a eso es a que la Bmax aquí era 2. Y aquí en este nuevo punto era 0.5. Lo que pasa es que cuando yo hago el cálculo, el número final es más alto, es mayor. Pero aunque el punto ahora está más arriba, lo que realmente significa es que la velocidad es menor. ¿Se entiende eso? Sí. Ya estamos claros entonces. Ajá. Pues ya, eso es poner la cosa al revés. No preocupes, que vamos a tener ejercicio. Por ejemplo, si yo hago esto, vamos a decir que esta es la KM y vamos a decir que mal hecho, pero que esta es la KM, que están ahí, que la KM, so aquí lo que estamos viendo es que la KM, entre comillas, son iguales y cada vez más no son iguales. Por ende, yo asumo que son un tipo de inhibición no competitiva. Eso que ustedes están viendo ahí es lo mismo que yo hacer esto.
Ok. Ahí yo estoy representando lo mismo. Esto aquí es Bmax, esto es Bmax, esto es KM. Esos dos cuadros están representando absolutamente lo mismo. ¿Se entiende eso? Que normalmente es un tipo de división no competitivo. ¿Vamos claro ahí? Sí, ahora sí. Entonces, si se añadiera el competitivo, entonces se desplazaría un poco hacia la derecha, ¿verdad? Del KM ahí. Y se ¿Cómo fue? pondría. Yo digo que si se añadiera el competitivo en ese mismo ejemplo de acá de la derecha, el KM se desplazaría un poco hacia la derecha, ¿verdad? Sí, más cercano del cero, exactamente. ¿Cómo fue? Ajá. Entonces yo te voy a representar aquí el otro. Ok, miren ahí el otro. Exacto. Ya, eso. Estamos más claros ahí. Sí. Claro, no se preocupen que ustedes lo van a hacer eso conmigo. Así que no desesperéis. Vale. Ahorita ya le mencioné que había diferentes tipos de inhibidores que tenían diferentes efectos. Míralo ahí. Ya le puse eso. Vamos a poner los frescos. Aquí sería. Hacerlo más. Hacerlo un poco más gráfico. Okay. Míralo ahí. Esto fue lo que yo le mencioné ahorita. Yo lo único que ahorita, para no confundirnos, lo puse como si fueran no competitivos, pero para que entiendan, miren, competitivos se unen al sitio activo y por lo que los competitivos irreversibles se pegan al sitio activo y se anclan, no se separan. Y por último, tenemos los no competitivos que se unen a otras áreas fuera del sitio activo y modifican su habilidad de unirse al sustrato. Ya. Lo que tienen que saber es características de cada uno para saber qué es lo que usted va a representar. En general, como ustedes más lo van a diferenciar uno de otro, es dónde se unen y cuáles son sus efectos entre KM y Bmax. Esto, olvídense de eso, que nosotros vamos a llegar ahí ahora. Lo que me interesa es concentrarnos en lo que hemos visto hasta ahora. Eso lo vamos a ver ahora, un poquito más adelante. O sea, aquí mismo en fármaco. Pero olvídense de eso ahora. ¿Estamos claros ahí? ¿Todo bien? Okay. Un momento. Un segundito. Voy a buscar algo aquí rápidamente. Esto está aquí. Esto está aquí. Ok.
Realmente no lo hacía de esta manera particular. Oh. Okay. Ok, no le fallo. Voy a dar 5 minutos de paz. Ok, ok, cuéntame. ¿Qué ahorita pasando? Yo digo que la E. Ok. ¿Alguien más? La plaqueta tan bajita. Aquí no están preguntando por tratamiento, ¿verdad? Lo primero que hay que saber es qué es. Eso es. Vamos a ver. Sí, dale para allá. Eso es Zika. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Algún diagnóstico que quieran agregar? Puede ser el dengue por la plaqueta. Yo nada más estoy viendo por eso. Dengue, fever. Ok, ¿alguien más? ¿Algún diferencial que quieran agregar? Yo pensaría en Chikungunya dengue también se también puede por la poner. plaqueta. Okay. Y chikungunya también se puede poner por la altragia. Pueden poner como diferencial. Chikungunya. Ok, ¿alguna otra cosa? ¿Algún diferencial? No. Ok. Vamos a ver. A un muchachito. Sí. Fueron a la emergencia, logré fiebre, 3 días, quedó 1 hora con medicamento. Dolor de cabeza, severo, una opción.
Desde que ustedes ven eso, tienen que pensar meningitis. Él se siente débil y tiene mialgia artral. Por la fotofobia también. Ah, nos dice que no. Pero Dice que no tiene. aún así tú puedes dar meningitis. Hay que tener un muy bajo threshold en general. Pero sí, si dijeron fotofobia, si dijeron vómito proyectil, tú puedes pensar, ¿verdad? En eso. Si tuviera diarrea, porque hay algunas causas como los enterovirus, ecovirus, sobre todo en niños, que es causa importante de acepten meningitis. So, ya me están enseñando cosas que me dicen que no es probablemente meningitis. ¿Por qué me dicen? Él se fue a North Carolina, un trip, camping trip, ¿ok? Nadie más tiene eso. Está inmunizado, inmunización siempre importante, ¿verdad? Tiene fiebre alta, parece letargia. Todo eso está bien, el neque está bien, son menos cosas para sufrir meningitis, los pulmones también, cardiac normal, abdomen todo bien. Okay, so exit examination shows a macular erythematous rash, few petechial bilateral wrists and ankles. There are no other lesions, much. Okay, so no meningitis. Me han dicho ya 3 cosas que no tienen que ver con que me dicen que probablemente no sea meningitis. Ok. So, ¿qué me preguntan en el tratamiento? Si tengo que dar algo o no, básicamente. So, lo primero es identificar qué podría él tener. No, miren. Zika, dengue, chikungunya. Cada vez que ustedes vayan a pensar en estos señores, tienen que pensar en viajes a zonas endémicas. Podrían ser, pero no es. Porque en este país no existe el vector, básicamente. Realmente son gente que viene de otro lado. Ay, eso es Lyme. Bueno, tú vas a poner Lyme en el diferencial, pero Lyme generalmente te puede dar 3 patologías, ¿verdad? El clásico, Es que carditis y meningitis. y el Ajá, rash es como circular, ¿no? Es algo así. Es el bullseye rash, que es como si fuera la cosa del target. Bullseye rash, y regularmente, ¿verdad? Te hablan de picadura, te hablan de algo, ¿verdad? Y lo que están diciendo ahí es petequial. Es petequial rash. Y regularmente Lyme no causa trombocitopenia, o sea, cosas, manifestaciones vasculares. Rash petequial. Podría ser Lyme. Sí, eso es Antra. Ahí. Ah, no, está bien. Ya yo iba a decir que Rocky Mountain Fever. Okay, ¿por qué? Eso Por el rash, por el rash. ¿Qué pasa con el rash? Que dice recent ankle. Dice, ok, habíamos dicho anteriormente, ok, so vamos a poner el diferencial Rocky Mountain Spot Fever. Hay algunos casos de meningitis, sobre todo si es por ese meningitis donde tú puedes desarrollar rash petequial, pero regularmente en el cuerpo, como tú tienes el llamado síndrome de, ¿cómo se llama esto? Waterhouse Friedrichsen. No menos rash con esas características. Pero ya nos dijeron 3 cosas que no hablan de, que me dicen que no me meningitis. Y si hubiese sido en ese viaje y ese grupo de gente, probablemente ellos tuvieran alguno, generalmente highly infectious, so, alguno hubiese desarrollado algo. So, cada vez que alguien está monteando, tenemos que pensar es en picadura de
Sí, de garrapata. Sobre todo, ¿verdad? Si no hablan de ninguna picadura, porque puede haberse metido en los cabellos, en la noche, qué sé yo. Mosquito, todo el mundo sabe cuando le pica un mosquito. Si no te hablan de ninguna exposición, nada, y te hablan de muerte, tienen que pensar en garrapata. So, ¿qué enfermedades nosotros conocemos que son transmitidas por garrapata? A la babesia, ¿Qué? y anaplasia, algo así. Anaplasma, babesia, Lyme. Babesia, Ok. Yo creo que habíamos visto. ¿Cómo yo sé que no son esas patologías? Ok. Eso fue lo que mencionaron ahorita. Ahora, Lyme, rash, montear. Ahora, anaplasma, ahora se transmite por el mismo señor. So, ¿cómo nosotros sabemos si es una, si es otra? Ahora, habíamos dicho anteriormente que el problema con anaplasma y Ehrlichia es que vamos a necesitar un peripheral blood smell para identificar uno versus otro. No me están hablando, ni me están enseñando un peripheral blood smell, ni me están dando una descripción de hallazgo en peripheral blood smell. So, ya yo no puedo saber si es una o otra. So, puedo descartarla. Lyme, no tengo el rash característico de Lyme. Ahora, ¿qué otra patología yo conozco que se transmite a través de tics? Rocky Mountain Spot Fever, North Carolina. North Carolina. Palms and Souls. Habíamos dicho que normalmente los rashes nosotros le vamos a distribuir entre los que se distribuyen en el cuerpo entero, los que comenzaban en las extremidades y los que comenzaban en cualquier área pero afectaban Palms and Souls. So, aquí habíamos dicho que cada vez que usted vea un rash que comienza en lo dice aquí. Cada vez que usted ve un rash que comienza alrededor de las muñecas y alrededor de los ankles, no lo piense. Rocky Mountain Spot Fever. No lo piense. Se transmite por ti también. Me hablan de peripheral blood smell. Comienzo a pensar en los otros señores. Me hablan de bullseye rash o que vieron el tic y lo describen. Puedo pensar en Lyme. No es el caso. Ahora me dicen que el rash es en wrist ankles sin estar en palms and souls. Tengo que pensar en Rocky Mountain Spot Fever automáticamente. So, ¿para quién utilizamos amoxicilina nosotros? Para Lyme. Ceftriaxona nosotros utilizamos para Lyme que embarazada afecta. y Ajá, no, bueno, no puedo usar doxiciclina en general, amoxicilina en embarazadas, y ceftriaxona cuando hay carditis cerebritis, o sea, cuando hay meningitis o carditis. En general, nosotros también utilizamos ceftriaxona más vancomicina para meningitis, como tratamiento empírico de meningitis. O doxiciclina es tratamiento que podemos utilizar para Lyme, excepto embarazada, de lo que mencionaba anteriormente, y también en Rocky Mountain Spot Fever, es el tratamiento. Intravenoso inmunoglobulin, no hemos hablado de eso, pero Guillain-Barré síndrome es principalmente para algunas patologías desmielinizantes o autoinmunes. Esto no parece ser eso, es infeccioso, tuvo exposición, monte y así. No terapia, sí hay que dar terapia porque si no se muere. Nosotros venimos a esto. Rocky Mountain Spot Fever. Tic, summer, manifestaciones no específicas. ¿Qué es lo que ustedes van a ver específico? Esto. Comienza ahí, después se riega el cuerpo. Por ahí tienen que tener ese rash, tienen que buscarlo ustedes. Laboratorio no específico. No específico. Tratamiento, como mencionamos,
tóxica. Importante esa patología que usted tiene que comenzar, desde que usted la sospecha, tiene que comenzar el tratamiento y después confirmar, porque fácilmente se complica. Bien. So, obviamente, al principio todas las preguntas van a ver raras, hay mucha información, mucho que procesar. Y como ya le dije, siempre va a haber un detalle pendejo. ¿Qué es lo que le va a decir? ¿Cuál es la respuesta? En este caso son dos. North Carolina. ¿Dónde está? North Carolina. Flash. Siempre hay, como dije, una pendejada que le dice qué es lo que está pasando, le confirma. Y entonces nuevamente los diagnósticos que usted tiene que sacar de sus diferenciales de una vez. Monteando en este país, yo sé que ustedes van a pensar en 5 y chikungunya, porque eso es lo que nosotros tenemos allá. Pero a menos que usted, este otro país, aquí esa vaina no existe casi. A menos que ustedes le digan que alguien viajó de un país endémico o algo así, no piensen en eso. Deje eso al final de su lista. Claro, bien, o sea, considérelo, pero descártelo. Este muchachito viajó a un país endémico. No. Pues ya, yo puedo tacharlo automáticamente. Automáticamente. Se fue por un monte. No hay picador, o sea, no me menciona picador, exposición a cosas raras, identificables. Piensa que lo mordió, lo picó, una garrapata que puede tener todavía pegada por ahí en el cuero cabelludo, en algún lado, qué sé yo. O que sencillamente estuvo en contacto con ella mientras estuvo por allá. Ya, simple. Lo otro, me dan peripheral blood smell findings. Ya yo sé que tengo que pensar. Me hablan de pulse eye rash. Ya, yo no tengo que pensarlo. Me hablan de rash. De una vez, busco distribución. Como le dije, le mencionan que comenzó en estas áreas. Piensa en Rocky Mountain Spotfield. Usted tiene el rash, usted tiene la ubicación, camping, monte. No lo piense. Vamos claro, Sí. Pero este es el formato de las preguntas de Igor, todo lo que ustedes se van a encontrar. La única diferencia es que ahí van a desarrollar las otras parte de las otras preguntas, las respuestas. Van a decir, entonces está para esto, entonces está para esto, esto es así, esto es así. Pero eso es lo que normalmente, con lo que más frecuentemente se va a encontrar. Y ahora mismo lo importante no es saberse la respuesta. Ahora lo más importante es ver el contenido, digerirlo, tratar de pensar, tratar de sacar sus diferenciales, de preocuparse por eso cada vez que usted ve, ubicarse en el escenario. Ah, mira, un monte, ¿en qué tengo que pensar? ¿Cuáles son las patologías que yo conozco? ¿Cómo yo defino una sobre otra? ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo descarto? Pensar en dengue, chikungunya, hasta malaria, si ustedes quieren, eso no es necesariamente malo. Pero tengo que ver el cuadro completo. Tengo exposición, tengo síntomas específicos. O todos los síntomas que me están dando son inespecíficos. Entonces, la pregunta que viene es, ¿cómo yo diferencio? Y nuevamente, inicialmente las cosas que ustedes me dijeron son posibles. Ahora, lo primero que usted tiene que buscar en su pregunta es, ¿esto es posible o no es posible? O, como le dije, Lyme es un buen diferencial también. Claro, todos son buenos diferenciales. Ahora, ¿qué cosa yo veo aquí que me incluye o me excluye a mi Lyme? Y de todas las patologías que revisamos ahora rápidamente, todo esto son manifestaciones inespecíficas. Yo nada más veo dos cosas que me lo separan de todas las otras patologías que podrían ser. So, el problema es aprender a identificarlos. Y eso viene con el tiempo, con la práctica, 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 con la
¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Qué era lo otro que yo quería hacer? Oh, sí. Entonces, ya les digo a ustedes que hay un niño que lo llevaron a un chequeo médico porque, no sé si qué niño se les escribe. Son niños, tengo aquí, son niños, chequeo médico, tiene 10 años. La razón por la que lo llevaron es porque sus calificaciones han estado disminuyendo últimamente. La madre ha notado petequias en el cuerpo y que le salen, vamos a decir, morados, hematomas fácilmente. Y tiene dolor desde muy pequeño, tiene un dolor de espalda que mejora con acetaminofén, pero que nunca le han hecho cuerpo. Luego aparece que que le hicieron un laboratorios básicos y todo estaba bien, la hemoglobina, el WBC, creatinina, el FTs, todo estaba bien, sin ningún tipo de problema. Ahora vieron que el MCV, no vamos a entrar ahí porque no hemos hablado de volumen matrimétrico, pero ven que hay una sustancia, no le mencionan cuál, hay una sustancia en la sangre está elevada, sustancia en sangre elevada, y el médico le pregunta a la madre sobre la alimentación, qué es lo que normalmente come, y si le da algún tipo de suplemento en casa. Cuando le hacen el examen físico, lo que encuentran es un soplo histórico. Lo otro que encuentran es una ligera disminución en la visión, le quieren poner colores bellos, sobre todo acentuado en el ojo izquierdo, por lo cual le damos referido a oftalmo. Yo le pongo esta viñeta y le pregunto, uno, ¿cuál tratamiento profiláctico beneficiaría al paciente? Segundo, diagnóstico. Tercero, ¿cuáles chequeos de rutina? ¿Cuáles especialidades deberían darle seguimiento a través del tiempo? ¿Verdad? 4. ¿Cuál es la posibilidad de que si la madre tiene otro hijo, padezca de una condición, problema similar? Por último, ¿cuál sería la causa más común de muerte a largo plazo? Ok, ¿qué me dice?
Cuéntame. Bueno, el niño podría ser uno maltratado o podría tener, Perdón. el niño podría ser o uno, ellos podrían estar siendo maltratados o podría, Ok, so, podría o tener maltrato infantil. Ok. ¿Qué otras cosas? podría tener falsemia también. Okay, so vamos a poner sickle cell disease. Ok. Ok. Diferenciales. ¿Están por allá? Marfan, Ok, vamos a poner Marfan. Ok. ay Dios, ¿cuál era el otro que era con Marfan que tenían Ajá. disminución La de homocistinuria que va. la homocistinuria? Exactamente. Ok. ¿Qué más? Ok. En la edad, ¿verdad? ¿Qué más? Podríamos considerar algunas otras cosas como, por ejemplo, si yo digo síndrome de Rett, si yo digo X-Fragile syndrome. Sí, por el retraso mental, ¿Perdón? que se podría considerar por el retraso, porque el niño dice que está disminuyendo su calificación, le está teniendo un retraso. Ok, esa fue la llevaron por el tema de disminuida de la calificación, ¿no? Okay. Sí, y que tiene, es que yo no le veo, yo iba a decir eso, pero que yo no le veo sentido si tú piensas en lo otro, en el dolor de espalda, el dolor de todo lo No, otro. yo no sé, díganme ustedes. O sea, si yo, la primera pregunta es, ¿cuál tratamiento profiláctico se beneficiaría a ese muchacho? Bueno, lo primero que tenemos que tener el diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico? Primero, Red, lo que estamos aquí, porque Red da es en niñas. ¿Verdad? Segundo, aquí. So, X-Fragile syndrome. ¿Cómo yo sé que, cómo yo puedo aumentar o disminuir mi sospecha de X-Fragile? Bueno, no te mencionaron que tenía los testículos. No me mencionaron, dijeron que el physical examination era un remarkable, ¿verdad? No me hablaron de macroorquidismo, no me hablaron de un longe, de que era caconcito, de que tenía las orejas grandes, no me hablaron de nada de eso, eso X-Fragile. Y esto es algo que está apareciendo aparentemente ahora, según lo que me dice, X-Fragile, tú lo eso de pequeño. ¿Ok? O maltrato infantil. ¿Cómo yo puedo sospechar, saber si es maltrato o no es maltrato? ¿Qué otras cosas? Bajo peso. Aquí no me dijeron nada de eso. No, yo digo aquí el examen físico, un remarco. Solamente petequias. Generalmente golpe y cosas así no te dejan petequias, te dejan marca, hematomas. Pero, ojo, petequias son pequeños, hematomas son grandes. Salen de manera fácil, ¿verdad? Lo que él tiene en ese momento son petequias, pero te hablan de qué historia, de qué sale. No te puedes pensar maltrato. Ahora, normalmente de maltrato los muchachos son retraídos, eso podría causar disminución del funcionamiento, ¿verdad? Calificaciones y demás, pero tú esperarías, qué sé yo, encontrar huesos rotos, fracturas, eso, viejas, consolidadas, nuevas. Tú puedes encontrar quizá que haya anemia, que haya anemia macrocítica, sobre todo, ¿verdad? Por deficiencia de nutrientes, descuidado, ¿verdad? En general, que no vemos aquí, aunque podemos pensar en eso. Pero aquí no hay nada que sugiera, por lo menos al momento, maltrato. So, sickle cell disease regularmente es una patología que se desarrolla desde temprana edad. Si tú eres homocigoto, si tú eres trait, puede. Y regularmente como se debuta es con alguna de las crisis. So, no necesariamente.
Y en tal caso hubiese historia familiar, hubiesen otras cosas, Claro. o hubiese por lo menos anemia. Ajá. Se podría añadir ahí Essential Fructosuria, creo que algo así. Se podría añadir ahí. Yo lo Por pondré, por lo de la pero, sustancia extraña nada más en la sangre. bueno, si hubiesen dicho sustancia reductora, sí, y podríamos pensar en fructosuria, pero hay un detalle. Normalmente Vale. uno se expone, exacto, normalmente uno se expone muy tempranamente en edad y muchas de las cosas que nosotros consumimos industrializadas tienen fructosa. Bien, El fructosa. sirope, menta, dulces, Que había presentado los jugos, síntomas mucho antes. De, exacto. Pero podemos ponerlo, pero ahí mismo la descartamos. de momento lo que tiene es una deficiencia de una vitamina y uno haciendo ciencia aquí. Podría ser. Entonces, ¿qué nos queda? En ledanos o podemos agregar la deficiencia de vitaminas. Ahora, ¿cómo nosotros apoyamos o quitamos eso? Normalmente, deficiencia de vitaminas, ¿verdad? B12, B9, sobre todo, te da Anemia, ¿no? anemia megaloblástica que no tiene. So, lo tachamos en medio. ¿Verdad? Tú puedes pensar incluso otra cosa. O sea, el niño es un poco más complejo. Tú tienes que chequear eso, abuso, depresión, TSH, esa tiroides, ¿verdad? Pero hay muchos, sobre todo problemas cognitivos, que no se diagnostican inicialmente porque o tuvieron una introducción lenta, tardía al colegio, o sencillamente las habilidades que se requerían para los niveles iniciales no eran de nivel superior, alto, ¿verdad? Eran tareas fáciles, sencillas, y no se ven. Solo queda en ledanos. El lédalo regularmente lo que tenemos es hiperlaxitud articular. Podemos ver eso de los hematomas, petequia, ¿verdad? Bruising, pero no aparecen las otras cosas. Solo queda alfa y homocistinuria. ¿Qué ustedes creen que sería eso? La única que presenta Homocistinuria. retraso mental es la homocistinuria. Por el Bueno, retraso. Que por el retraso ok. Tú mental. puedes decir esto. Ay, que Sustancia en sangre elevada, homocistitis, y solo lo que a ella le aparece niveles altos de homocisteína, ¿verdad? La homocisteína se relaciona con deficiencia de B9 y B12. Por eso quizás preguntaban por alimentación, pero no era el caso porque no tiene anemia. Esto ya es un proceso, es un problema congénito, no adquirido, sería deficiencia de vitamina. Lóbulos históricos en general, niños, personas jóvenes, fisiológico, nada que hacer. Lo otro, blood vision. Quizás eso puede relacionarse a eso. Si fuese, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el problema de saber si es Marfan o homocistinuria. Y hay cosas que se solapan. Tú dices, ok, Marfan regularmente no tiene problemas con la cognición, pero quizás si está teniendo blood vision, ¿verdad? Porque el lente habíamos dicho que Marfan se iba para arriba y para afuera, y el otro se iba para abajo y para adentro, en homocistinuria. Parece que es eso, ¿verdad? Pero en Marfan clásicamente no hay ningún problema, ningún marcador en sangre. Entonces, pero esto habla más de homocistinuria que de Marfan. Porque todo esto yo lo puedo explicar con homocistinuria. Pero en Marfan también, a excepción de esto, yo no puedo explicar esto en Marfan. Ni puedo explicar el dolor de espalda, que es más clásico aquí, ¿verdad? La escoliosis. Lo que yo quiero más o menos representarles es que ustedes van a tener casos donde hay muchas similitudes y que va a ser muy difícil diferenciar entre uno y otro. Y nuevamente lo único que ustedes hacen es que buscan cuál de las dos patologías me permite explicar no solamente la mayoría de las cosas, sino todo. En este caso, pero ver si homocistinuria. Y él siempre ha tenido su retraso cognitivo, pero nuevamente no se había evidenciado anteriormente porque eso no había llegado tasks o le ayudaba mucho, o no había llegado a tasks superiores cognitivos.
o esto, ya sabemos que es dislocación del Consultarlo lente. con cardio, ¿cierto? ¿Eh? Y consultarlo con cardio, por la trombosis, los strokes, que es como un riesgo que tiene. Regularmente el seguimiento del cardio no sé si vaya a hacer mucha diferencia, porque ya hay algo que tiene que ver con el tema pero sí, claro, tiene aumento de cardio, oftalmo, ¿verdad? Deberían seguirlo. ¿Cuál tratamiento profiláctico lo beneficiaría? Aspirina. Diagnóstico, como cistinuria. Chequeo de rutina, eso que mencionamos. Posibilidad, ya eso lo podemos hablar mañana, si no quieren. Causa más común, ya lo mencionaron, trombosis. Lo que quiero decirles, al igual que la pregunta que le enseñé hace un momento, es que lo más común es eso. Ustedes yo le dije, yo busco una manera en la cual varias patologías que tienen cosas similares aparecen y es virtualmente, no imposible, pero muy difícil hacer el diferencial. Y ahí, como le dije, lo que ustedes buscan es la patología que me permita explicar la totalidad de los síntomas. En homocistinuria tú tienes todo esto y aumentos elevados de algo, en este caso homocisteína en sangre. En Marfa tú también tienes todo esto, pero nuevamente, clásicamente no hay nada en la sangre. O sea, no hay ningún marcador particular. Eso es importante. ¿Entienden el concepto? Estamos claros ahí. Por eso es que le digo que una de las cosas que tienen que acostumbrarse con las preguntas que van a ver es a pensar, a analizar profundamente todos los detalles y comenzar a abrir su abanico de posibilidades y a incluir y descartar. Sí, no es más difícil de ahí. Lo hacen así, no van a tener ningún problema. Y todos los distractores lo van a poder quitar. A ver, si no me estaba eso. Como le dije, estas otras patologías ustedes las tienen que tener en cuenta si le hablan de peripheral blood. Si no le mencionan eso, no hay manera de saber si son unos sonsos para poder sacarlo de este caso. Revisen bien lo que hemos revisado de fármaco. Asegúrense de poder entenderlo, de hacerlo, graficarlo. Como le dije, igual nosotros vamos a tener oportunidades, como llegamos a hacer con con los árboles genealógicos. Va a tener su oportunidad más adelante de eso. Yo le voy a hacer preguntas, mire, chantenme esto, o miren esta pregunta, miren la interacción de este fármaco, cómo ustedes representarían esta interacción y así. Pero asegúrense de leerlo bien y de entenderlo, ¿verdad? De graficar como ustedes puedan. Entonces mañana seguimos con el concepto de disponibilidad. Si hay algo que luego de que ustedes me avisen, no entienden o no queda claro, me avisan, me dejan saber. Pero ahí estamos. Así que, ¿no? Revisen, me dejan saber cualquier cosa. Mañana ustedes saben a la misma hora.